Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a hablaros sobre una temática que parece que empieza a ser tradición en el canal y que de hecho creo recordar que inicié justo con este mismo vídeo el año pasado, y se trata de estos vídeos un poco más estacionales en los que os hablo de qué tipo de lecturas como que me pide el cuerpo leer en esta época, ¿no? Recuerdo además que en ese vídeo comentaba que no me consideraba una lectora especialmente estacional, ¿no? Que puedo leer de todo en cualquier momento, y sí, es cierto, pero analizando realmente qué es eso que me pide el cuerpo en cada momento, sí que noto que hay una clara diferencia entre lo que leo en primavera, en verano, en otoño y en invierno, ¿no? O sea, como que aunque puedo leer todo, realmente sí que me veo influenciada por esa ambientación que hay a nivel general, ¿no? Y como un poco los biorritmos, ¿no? Y cómo se ven afectados por el cambio de estación. Así que en realidad puedo pensar que sí, que mis gustos y mis intereses o mis apetencias sí que se ven afectadas, y que sí que voy a ser un poco más lectora estacional de lo que pensaba, ¿no? Allí también os cuento en ese vídeo que, bueno, lo que yo considero que es una lectura para mí primaveral, ¿no? Porque tiende a ser una época en la que, después de haber estado más en casa, una época más de introspección, hace frío, está más oscuro, ¿no? Digamos que anochece antes y tal, pues tendemos a estar más en casa, tenemos menos contacto con otras personas y tal. Entonces, como que en esta época de primavera en la que ya empieza a hacer buen tiempo, hay más horas de luz, nos echamos un poco más a la calle, empezamos a socializar un poco más. No sé, como que igual también el tema de que haya más luz nos trae un poco más de optimismo, ¿no? En general hacia la vida. Entonces, lecturas un poco más luminosas, un poco más coloridas, ¿no? Más evocadoras, en las que la naturaleza tiene mucho peso, en las que hay un resurgir a todos los niveles, tanto a nivel nuestro, ¿no? Como a nivel precisamente de la naturaleza, ¿no? Lo que ha estado en letargo vuelve a nacer, ¿no? Y vuelve a florecer. Entonces, un poco este tipo de lecturas, y por ahí va, ¿no? la cosa. Así que bueno, pues una vez hecha esta larga presentación, os voy a comentar cuáles son esos libros que considero primaverales, que son diferentes a los que saqué en el vídeo del año pasado. Pero antes de empezar, ya sabéis, el momentito en el que os comento cómo podéis apoyar al canal: os podéis suscribir, podéis darle a la campanita para que YouTube os avise de futuros vídeos, darle a me gusta o no me gusta, comentar, compartir con quienes penséis que pueden estar interesadas. Y no me enrollo más, os dejo aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, y el enlace al grupo general del club de lectura, que si estáis viendo este vídeo antes de que llegue abril o en los primeros días de abril, comentaros que ya tenemos lectura conjunta, que se trata de Parentesco, de Octavia Butler. Así es que, pues si queréis leerlo, es el momento de uniros al club de lectura. Y ahora sí, comenzamos. Voy a empezar hablando de algunos clásicos que a mí me resultan, pues eso, muy primaverales, ¿no? Por su ligereza, por un toquecito de humor que tienen, ¿no? Porque al final lo que pasa es la vida. Y por ejemplo, voy a decir Cranford, que me parece un libro súper primaveral, yo creo que por el tono humorístico, ¿no? Y ligero que tiene, y por el tema precisamente de que nos centramos mucho en las relaciones sociales entre varias mujeres, ¿no? Son mujeres que al final están compartiendo su vida y charlando y cotilleando sobre el resto de vecinos, las nuevas incorporaciones al pueblo, pues un poco esto, el tema de socializar, de volver a encontrarnos con gente, y el hecho de que tenga esa nota irónica y de humor y de cotilleos, me parece que lo hace en un libro muy primaveral. Es un libro escrito por Elizabeth Gaskell. Ella escribe muy bien, describe las ambientaciones también muy bien, así es que yo creo que hace que este sea un libro redondo. Además, es un libro muy cortito y yo creo que se lee en nada, no cuesta ningún trabajo, es algo muy sencillo, y además creo que es un clásico perfecto para empezar si no estáis acostumbradas a leer clásicos, porque es bastante sencillo. En este mismo sentido podemos encontrarnos con La hija de Robert Poste, de Stella Gibbons, que pues al final tenemos también esta ambientación un poco más rural, tema naturaleza, granjas, tal, y luego el tema de los cotilleos, esa socialización,
este sumergirte de nuevo en una sociedad que en este caso, por ejemplo, no era a la que pertenecía en el momento, o digamos que llega nueva nuestra protagonista a ese entorno, y cómo empieza a relacionarse con los demás, cómo empieza a querer manipular por algunas cosas y hacer un poco de casamentera por un lado, hacer un poco de intentar quedarse con, o sea, manipular las cosillas por su propio beneficio para que obtenga ella el resultado que desea. Y pues eso, como se va generando en torno a ella un ambiente de eso, de cotilleo, de un poco de socialización y de efervescencia, de intentar influir en la vida de los demás, ¿no? Entonces tiene un punto muy divertido, y luego tiene pues esa ambientación, como digo, más rural, más centrada en el campo, un poco en la naturaleza, ¿no? También, y pues como quizás no sea lo más deseable para ella, ¿no? Entonces vemos cómo se enfrenta un poco a este cambio, ¿no? en su vida. Así que es otra obra muy sencilla, con esa nota ligera, esa nota humorística, y con comentarios y con dimes y diretes que lo hacen todavía más divertido. Así que yo creo que es otra obra perfecta, otro clásico más actual, pero también perfecto para empezar a leer clásicos y para sumergirte en estas historias un poco más cotidianas, ¿no? que me resultan tan primaverales. Y el último clásico del que vengo a hablaros es Heidi, porque, por favor, o sea, esas montañas de los Alpes suizos, esa Heidi corriendo entre cabras, con su perrita Niebla, con Pedro por ahí, no sé, ¿puede haber algo más primaveral? Yo sé que pues hay momentos en los que hay nieve y tal, pero yo solo veo el verde, solo veo el verde, y la veo a ella descalza corriendo por el césped, y es muy evocadora. Yo querría vivir en esa casa y hacer queso y no sé, y ordeñar cabras para el resto de mi vida. Yo desde luego me iba con ella. Y bueno, en su momento la conocí, pues como probablemente muchas personas de mi generación, a través del anime, ¿no? De los dibujos animados que ponían en la tele, pero posteriormente me leí todos los tomos de cómic que había, que me los regaló mi abuelo, y le tengo un cariño especial a esa colección. La conservo todo en las grapitas porque eran muy cortitas las historias, y eran como 26 o 27 tomos, o sea, grapas. Las conservo todas, y las ha leído mi hija, y tengo un fuerte vínculo, ¿no? con esta obra. Y por otro lado, además, está la novela como tal, ¿no? Que yo tengo la edición de Alma, y que también nos hemos leído tanto mi hija como yo. Es un gozo, es un disfrute, es maravillosa, es muy evocadora. Creo que vamos a estar bastante de acuerdo en este libro, porque es un clásico que resulta muy primaveral por toda la relación que tiene Heidi con su entorno, por cómo para ella es tan importante, y si tiene que escoger entre una vida en la ciudad con muchos más avances, con mucho más alrededor sobre lo que crecer y cultivarse en ese sentido, ella prefiere la vida en el campo, ella prefiere la libertad que te da la naturaleza. Y bueno, pues eso, yo creo que es una obra muy primaveral y muy del estilo a lo que yo voy buscando en esta época del año. Y para enfocarnos un poco en esta vertiente cómic, porque yo ya digo que lo leí en formato cómic también en su momento, para acompañarlo voy a hablar de un manga, hilando por ahí, y tengo que deciros que para mí es súper primaveral, uno que me estoy leyendo ahora, y se llama Irayasumi. No recuerdo el nombre, lo tengo aquí. De hecho, este es el tomo 4, que es el que me toca leer, y es de Keigo Shinzo. Este de aquí está publicado por Milky Way, y bueno, pues en cualquier caso, una obra súper primaveral también para mí, porque de nuevo encontramos esa cotidianidad, ese día a día, ese crecimiento personal, ese salir del caparazón, ¿no? Y es que, bueno, pues tenemos la vida de un chico que ha heredado una vivienda por parte de una señora mayor a la que estuvo cuidando y haciendo compañía durante esta última parte de su vida, ¿no? Y entonces hereda esta casa, y le vemos cómo va creciendo, cómo busca las cosas sencillas de la vida, cómo no tiene esas grandes ambiciones y aspiraciones, y para él esa vida sencilla pues es maravillosa, ¿no? Y además cómo le acompaña una pariente cercana, una prima que viene desde el pueblo hacia la ciudad, y bueno, pues
ese choque, ¿no?, cultural en ese momento de encontrarse en la ciudad, de tener ciertas expectativas vitales y pues encontrarse con que la vorágine y el día a día quizás te van arrastrando y a lo mejor lo que tú esperabas no es lo que realmente encuentras, pero está bien y va encontrando su lugar. Les acompañamos a ellos dos y no hay grandes gestas, como he dicho en otras ocasiones, no hay grandes sobresaltos, es todo muy apacible, pero vamos viendo ese punto intimista y ese puntito de ir saliendo adelante, ir descubriendo quién eres y acabar pues floreciendo. Y por supuesto, hablando también de este punto intimista, de este tipo de obras en las que te descubres a ti misma, no puedo dejar de recomendar El pájaro que llevo dentro, vuela donde quiere. También lo tengo aquí y también lo voy a sacar. Tengo todos estos libros y estoy sacando solo los que tengo a mano, pero es que no me acordaba tampoco del nombre de la autora. Es Sara Lundberg y yo lo tengo en esta edición tan maravillosa, ilustrada, publicada por Editorial Galimatazo. Y además esto fue un regalo de mi amiga Laura de la Ova y de Sí y se coló dentro de mis mejores lecturas del año pasado. Así es que, pues eso, yo no puedo recomendar más este libro. Y ya sabéis, es una historia muy íntima, muy de autodescubrimiento, de luchar por tus sueños, ¿no? Pero además está envuelta en ese contacto con la naturaleza, esa libertad que sientes estando, pues eso, rodeada de naturaleza, ¿no? Y tenemos aquí la vida de una niña y cómo se supone que se espera de ella determinadas cosas, ¿no? Se espera de ella que al final sea una mujer de su casa, con su familia, que aprenda a cocinar, que aprenda... Y eso está bastante lejos de los intereses que ella tiene, que son mucho más artísticos, mucho más creativos. Ella está en constante contacto con la naturaleza y claro, eso es como... Intenta luchar contra sí misma para encajar en ese molde y finalmente decide que no es así, que ella va a luchar por quién es, por sus sueños y por conseguir encontrar esa manera de intentar conectar parte de lo que se espera con lo que ella realmente quiere ser, ¿no? Es una obra maravillosa, muy inspiradora, muy evocadora, porque al final, bueno, pues toda está acompañada de ilustraciones, de dibujos preciosos, de naturaleza. Y claro, pues esa conexión que ella siente tan especial, cómo la naturaleza le habla, cómo ella siente que vuela por ella, ¿no? Gracias a esa libertad que siente cuando está en contacto con los árboles, con la vegetación, con los animales. Es una obra maravillosa, ya digo, muy evocadora, muy especial y que si te llega en el momento adecuado te deja muchas reflexiones y es muy profunda. Y siguiendo con el tema naturaleza evocadora, evidentemente todas las obras landscape a mí me parecen también maravillosas para leer en primavera, sobre todo pues estas que no están ambientadas en épocas demasiado frías. Pues a mí se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, En el país de la nube blanca de Sarah Lark, que es una trilogía, pero bueno, son libros independientes porque se centran en una generación cada uno, ¿no? Entonces, bueno, si te lees el primero cierra bastante bien, aunque te deja la semillita de lo que va a ser la continuación, ¿no? Pero al final se trata de este tipo de lecturas en las que la naturaleza y los lugares un poco exóticos para nosotros desde un punto de vista europeocentrista pues tienen un grandísimo peso y claro, pues como ya digo, aquí las descripciones son súper evocadoras, la naturaleza es algo fundamental, es casi un personaje más, esa conexión con el entorno es muy importante y además el hecho de eso, del contraste que supone para nuestras propias protagonistas ese cambio de situación geográfica hace que claro, la descripción de todo el entorno sea algo muy importante y de mucho peso en estas obras, así es que todas resultan súper evocadoras y en especial esta, ya digo, con el tema de viajar a Nueva Zelanda y tal, es que es bastante diferente, pero te explica todo de una manera muy ligera en el sentido de que no se hace pesado y me parece maravillosa. Así es que este tipo de libros pueden ser grandes lecturas para esta época del año porque ya digo, son de descubrimiento, de renacer, a pesar de que no está exenta de dificultad la vida de nuestras protagonistas porque ese choque cultural y
esas personas con las que se relacionan entrañan bastantes dificultades para ellas, pero es como el salir adelante, ¿no? Y el luchar por tu propia vida, el haber cogido esas riendas, haber decidido marcharte, romper con todo y empezar de cero, ¿no? Entonces esto unido a la naturaleza, primavera. Y ya por último, no quería cerrar este vídeo sin hacer pues dejar esta pequeña pincelada de fantasía, ¿no? Por supuesto. Entonces, para mí hay fantasía más densa, más pesada, que me apetece mucho más leerla en otoño y en invierno, esta que está cargada de construcción del mundo, de historia, de carga política, esta que es más oscura, me apetece mucho más leerla en esa época, y ahora la que me apetece mucho más es esta que es más evocadora, con ese halo más de cuento clásico, con esas descripciones también, un poco más descriptiva, más pausada, menos centrada en la acción y más centrada en las tramas de personajes y de cotidianidad también, ¿no? En este sentido yo ya hice alguna recomendación el año pasado, pero este año quiero recomendaros Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Por ejemplo, me parece una obra maravillosa. Primero, pues por el componente de naturaleza, ¿no? Y segundo, por ese tono que digo que es como más de cuento, más de personajes, de algo más íntimo, de un personaje que va encontrando su camino y va creciendo en él, y que además pues se ve rodeada de naturaleza en este caso, porque hay un bosque bastante particular que tiene bastante peso. Aquí tenemos a una chica que tenía la vida resuelta, es princesa en un reino, y resulta que tenía, digamos que un matrimonio acordado, algo ocurre y tiene que escapar. Entonces lucha por su vida, ¿no? y tiene que esconderse para que no sepan quién es ni dónde está, y evidentemente pues salvar su vida, ¿no? Así es que se ve totalmente en un entorno mucho más hostil, huyendo sola, teniendo que salir adelante cuando está acostumbrada a una vida de comodidades, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo ella crece ante estas adversidades y cómo se descubre a sí misma siendo capaz de hacer cosas que nunca hubiese imaginado, ¿no? Y además, pues eso, generando este vínculo con la naturaleza y con este bosque tan particular y con estas leyendas que hay. Es una obra muy ambiental, muy como mística también, tiene por ahí un halo de magia, de cuento, que para mí es muy primaveral. Y en este sentido también tengo que mencionar Seis grullas, porque es una novela también de fantasía muy ligera, está basada en un cuento clásico que es el de los 6 cisnes, y tenemos a una chica que acaba pues viendo cómo sus hermanos son convertidos en grullas por una razón, y que ella acaba pues sin poder hablar. Entonces tiene que intentar encontrar esa solución para que sus hermanos vuelvan a ser humanos, pero con la dificultad de que ella no se puede comunicar, no puede expresar qué está pasando, no puede pedir ayuda. Entonces tenemos estos diálogos internos, tenemos algunos personajes con los que ella sí se puede comunicar, quizás telepáticamente, y pues da lugar a conversaciones bastante cómicas también a veces, y a situaciones pues un poco extrañas, ¿no? Porque eso es, de repente llega alguien que en una situación muy particular como ella no se puede comunicar, bueno, pues los equívocos y cosas que van ocurriendo, pero tienen, como digo, este halo de descripciones, porque claro, ella te va describiendo todos los sitios por los que va pasando y los vemos desde su diálogo interno, ¿no? Y luego además esta magia que imbuye toda esta obra, el hecho de que esté basada en esta mitología que une un poco este cuento clásico con mitología asiática, no sé, todo esto le proporciona una ambientación especial y como una magia por encima de todo que creo que lo hace muy ligero para leer en esta época. Además, creo que en finales no sé si es en abril, finales de marzo, abril, por esta época va a salir la segunda parte. Esto creo que es una trilogía. Elizabeth Lim es la autora, por cierto, que no lo he dicho antes, y eso, si os gusta la fantasía, pero no con mucha construcción de mundo, no con una alta fantasía con grandes gestas, mundos inventados y un gran world building, ¿no? Nada de eso, es algo mucho más ligero
y creo que es muy bonita, muy bella y muy evocadora. Y ya estaría hasta aquí todas mis recomendaciones de libros para esta época del año tan especial, esta época del año en la que resurgimos, en la que volvemos a poder hacer la fotosíntesis y pues eso, un poco llena de historias evocadoras. Para mí eso es creo que lo más importante, así que nada, dejadme saber si estáis de acuerdo conmigo, si habéis leído estos libros o no, qué libros os parecen primaverales o qué es lo que os evoca la primavera, más allá de las alergias y esas cosas. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Os recuerdo que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo y el enlace al grupo general del Club de Lectura. Estaremos leyendo Parentesco en el mes de abril, así que espero que os unáis. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente.